ya estamos de regreso aquí en Simpson Noticias más temprano y con mucho gusto le doy la bienvenida al psicoterapeuta Edgardo Flores, que hoy nos viene a platicar, escuche usted, sobre el auge del autodiagnóstico en las redes sociales. Edgardo, buenos días. Muy bien, un tema bastante común, popular, que creo que a todos. Pero igual controversial. Exacto, totalmente. Porque justamente hemos visto un auge en estos términos que vale mucho la pena conocerlos y entenderlos, pero también saber si los padecemos, ¿no? Como el autocuidado, Totalmente. Yo creo que hoy vivimos una época en la que el acceso a la información está siendo una maravilla, pero el detalle es cuando esa información se interpreta de manera inadecuada. Ahora, Edgardo, vamos a empezar directo, porque mucha gente usa YouTube, TikTok, Instagram, todas estas situaciones, estas redes sociales, para conocer estos temas y para decir, bueno, tal vez yo tengo este problema. Fíjate, como seres humanos tenemos un mecanismo que creo que a todos y todas nos ha pasado. No toleramos la incertidumbre. Claro. O sea, nos genera una angustia el no saber qué está pasando. Así es. Y a partir de este mecanismo surgen otros mecanismos. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama Forem, un efecto Forem, en donde cuando tú escuchas que alguien describe algo de forma generalizada, tú te identificas. Claro. ¿No? Ese es un efecto. Además, súmale el sesgo de confirmación. Si alguien te comentó alguna vez, oye, Alex, tienes TDAH, ¿no? Entonces empiezas a ver videos, empiezas a confirmar, empiezas a eliminar la información que te contrapone eso y entonces, sí, claro, tengo TDAH. Sí, claro que me distraigo con todo. Exactamente, sí. ¿no? Sin embargo, creo que es importante ir entendiendo justamente estos mecanismos, ¿no? También existe otro mecanismo bastante interesante, que es que vamos de alguna manera confirmando a partir de esto, se llama percepción selectiva, en donde cuando yo tengo un tema en la mente, en la cabeza, en los pensamientos, todo lo que yo observe me va a centrar en eso. Sí. Es como cuando a lo mejor queremos comprar un coche deportivo rojo. Y lo vemos todos. Y lo vemos por todos lados, porque decimos, nadie tiene un coche deportivo rojo. Y de repente me empiezo a dar cuenta que todo el mundo lo tiene, ¿no? Ajá. Entonces, eso es lo que suele suceder. Si yo empiezo a creer que tengo depresión, ansiedad, TDAH, neurodivergencia o cualquier otra condición, quizás por estas mismas redes sociales, recordemos que hemos hablado del sesgo de confirmación, de que te va a empezar a lanzar cosas que van a hacer que permanezcas en pantalla, pero no necesariamente son una verdad. Así, porque hay una diferencia muy grande entre informarse de, ok, creo que puedo tenerlo, a autodiagnosticarse. Totalmente. Mira, algo que es importante establecer, y lo hemos hablado en otras ocasiones, es que hoy afortunadamente la psicología científica ha cambiado la manera en cómo se ven las cosas. Sí. Hoy hemos entendido que una misma conducta puede tener diferentes componentes. Es decir, vamos a hablar justamente de la distracción. Alex se distrae, Nancy se distrae, Humberto se distrae, todo el mundo se distrae. Pero a lo mejor la distracción en tu caso puede ser porque hay rasgos de depresión. En el caso de Nancy puede ser por rasgos de ansiedad. En el caso de Humberto puede ser que está pasando en ese momento por un duelo. Claro. Entonces sí es importante establecer que una misma conducta puede tener diferentes elementos anteriores y por eso es delicado esta cuestión del autodiagnóstico, porque yo puedo pensar que tengo algo y a lo mejor voy a buscar, voy a atenderlo de una forma diferente. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Es como si fuéramos al médico y nos dieron diagnóstico inadecuado y por lo tanto el tratamiento que nos va a dar, pues no va a ser el que corresponde, por lo tanto no va a remitir la condición que tenemos. Lo mismo pasaría aquí. Justo eso te quería preguntar. ¿Cuáles son los riesgos de autoconvencerse, de decir, yo tengo esto y vivo con esto y como que llevarlo al mundo exterior? Ya dije uno, le ponemos uno también adicional. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a utilizar esta etiqueta, este diagnóstico, como un elemento que me describe? Entonces ya soy el Alex, el que tiene TDAH, por todo me distraigo, compréndanme, pues no puedo hacer nada. Y a lo mejor como tal, lo que requieres es estrategias. Claro. Es un acompañamiento profesional, es alguien que te pueda ayudar precisamente en este tipo de procesos, ¿no? El problema aquí radica en la sobreidentificación, en donde la etiqueta diagnóstica me define. Hay que entender, Alex y querido público, que un diagnóstico lo que da es la ruta del tratamiento, no es algo que define o nos define como personas. Y creo que ese es un elemento que hay que tener muy presente, Alex. Porque también hay que decirlo, afortunadamente vivimos en una época en la que la información está, no es que antes no existieran estas condiciones, Claro. Existían, pero ahora son más visibles, lo cual nos ayuda a tratarlas, ¿no? Totalmente. Ahora, Edgardo, por favor, dime, ¿cómo saber si el contenido que estamos viendo en redes sociales, porque mucho de esto es por redes sociales, Claro. ¿cómo sabemos si es confiable?
Fíjate, es una pregunta muy interesante porque definitivamente nos van a salir muchísimas cosas. Yo me iría primero... Porque ya todos son expertos. Exacto, ¿no? Yo me iría primero al tema justo del perfil, ¿no? Ver quién está dando esta recomendación, cuáles son las credenciales, por así decirlo, de quién está hablando. No es lo mismo que te lo hable un psicoterapeuta que tiene formación en modelos basados en evidencia, a que te lo hable Pepita, ¿no? Que acaba de salir de su consulta psicológica y dice, es que el psicólogo, la psicóloga me dijo esto, esto y eso, y se los comparto porque a lo mejor a ustedes también les ha pasado, y entonces para que puedan... Ahí es donde yo creo que tendríamos que poner. 2, yo me iría mucho al tema cuando está muy de moda hablar de estos 5 puntos que te describen o te definen como tal, ¿no? Sí. Yo ya pondría un eje, ¿no? Ajá. Porque lo hemos platicado. Cuando hablamos desde esta psicología basada en evidencia, ya no caemos en generalizaciones. Antes sí, es que si tienes esas características eres narcisista, si tienes esas características eres psicópata. Ya, además de que ya no utilizamos esas etiquetas, ya no tenemos estos puntos por lo que comentábamos hace rato. Ya una misma conducta puede tener muchos elementos anteriores y por lo tanto ya no caemos en generalizaciones. Si estamos viendo contenido que habla de una generalización, yo ahí ya le pondría un elemento. Edgardo, ya para terminar, una última pregunta. Para la gente que pueda, como decir justo esto de, oye, yo me estoy sintiendo, veo estos videos de tal persona y me siento identificado, ¿cómo ayudarles y decirles, oye, tiempo, toma? Yo creo que ese es uno de los beneficios de este acceso, ¿no? De que si yo me estoy sintiendo identificada con estos puntos, de, ok, a lo mejor necesito una evaluación por parte de un profesional que va a utilizar la entrevista clínica, ciertas pruebas, ciertos mecanismos para ayudarme a entender. Yo creo que ese es el punto que yo rescataría de todo esto, Alex. Así que puedes no tener tal vez TDAH, pero sí ansiedad o tal vez estás pasando por una situación un poco más personal que también merece ser tratada. Y cierro con esta idea, ¿no? También evitar la patologización de cuestiones a lo mejor que son normales. A lo mejor estoy pasando por una tristeza y no necesariamente es una depresión. Así es. Y nada mejor que un profesional que te lo pueda decir. Importante diferenciar una tristeza de una depresión porque muchas veces muchas personas podemos confundirlo. Totalmente. Edgardo, te agradezco mucho que estés aquí como cada lunes. La verdad es que disfrutamos mucho estos temas. Gracias. Y te estamos viendo la otra semana. Claro que sí, con mucho gusto. Ahora vamos a ir con más información. Vamos con Nancy, que tiene todavía mucho más.